empezando la fiesta del pueblo y la gente comienza a bailar. Ya va empezando la fiesta del pueblo y la gente comienza a bailar. Este ritmo contagiante y alegre, Vamos todos a bailar. este ritmo contagiante y alegre, Vamos todos a bailar. Vamos cantando, bailando, gozando por las calles de mi ciudad. Vamos cantando, bailando, gozando por las calles de mi ciudad. este ritmo contagiante y alegre, Vamos todos a bailar. este ritmo contagiante y alegre. Vamos todos a bailar. El 27 de febrero de 1961, en una magna asamblea en la que participaron el sociólogo Dr. Jesús Vélez Lizárraga, por entonces decano de la Facultad de Educación de la ex Universidad Comunal del Centro, hoy Universidad Nacional del Centro del Perú, y como auspiciadores el señor alcalde Darío Ríos Galarza, el presidente de la comunidad don Francisco Bilbonio, el personero legal don Alberto Carguayanqui, autoridades de ese entonces y el estudiante don Pedro Vila Palomino, fundaron el Colegio Nacional Mixto Guarivilca, del distrito de Guayucachi, al igual que los colegios Amauta de Ahuac, Chinchaysuyo de Zapayanga, Pachacútec de Chongo Salto y Huamán Poma de Ayala de Manzanares, obedecieron a dos finalidades fundamentales. 1. El colegio sería la extensión cultural de la universidad en el seno de la comunidad. 2. Serviría como colegio de aplicación, anexo a la universidad para la formación docente de los alumnos de la Facultad de Educación. Estos planteles fueron los precursores de la creación de otros colegios que funcionan actualmente en el extenso Valle del Mantaro. Las clases empezaron el 15 de abril de 1961. En la que los primeros profesores fueron alumnos del tercer ciclo de la Facultad de Educación, Pedro Vila Palomino, Santos Bilbonio Carguayanqui, María Esteban Reynoso, Eloisa Bravo Ugarte, Elvira Ames Valero. Asisten estudiantes de ambos sexos, procedentes de los distritos vecinos de Víquez, Chupuro, Huacrapuquio, La Breña, Pampa Cruz, Chongos Bajo, Huancán, Chilca y otros. La institución educativa Guarivilca, cuyo nombre significa Templo Sagrado Catedral de los Huancas, encarna y simboliza el crisol de la raza huanca, templo portentoso del dios Huiracocha, luminaria Casa del Saber, farol de cultura y esperanza en la zona sur de Huancayo, sendero en el porvenir del mañana. ¿Cuál es su lugar de procedencia? En Pajarina, ¿no? Su origen, ¿dónde es donde usted pues nació, no? Yo soy de la provincia de Cauca, del distrito de Pinamarca. ¿Nos podría comentar un poco más sobre su cultura, sus costumbres, sus tradiciones? Al encontrarse, laborando en esta institución, usted habrá visto pues que hay un encuentro de culturas, entre muchas culturas. ¿Y usted cree que exista respeto entre esas culturas o hay a veces que, no existe pues un conflicto, ¿no? De todas maneras, Entre sus alumnos, ¿no? de todas maneras se va a encontrar esto en la etapa del colegio. El hecho que de repente hay estudiantes que tienen cierto complejo de superioridad como también de inferioridad, eso siempre va a existir. Pero nuestra función es erradicar eso. De saber escuchar, hacer que nos escuchan, también saber escuchar, ser empáticos principalmente en el tema cultural. Por ejemplo, acá en el colegio vienen jovencitos y señoritas, estudiantes de diversos pueblos alejados, no solamente son de Huancayo, vienen de Turcuña, vienen de Alfarebica, de sus preferidos de Alfarebica, vienen por estas partes de Chupaca, la zona alpina del Taripapo. Entonces ellos vienen con diferentes también costumbres en cuanto a su cultura. Entonces hay estudiantes, unos que otros, pero son en un mínimo porcentaje que de alguna manera siempre tienen ese complejo de superioridad, en cierto modo a veces burlarse, ¿no? Entonces eso hace que de repente un estudiante que viene de una cultura diferente, de la zona latina, no puede expresarse, porque el hecho de que se van a burlar, se van a reír,
eso les limita un poco. Pero nuestra tarea como maestro en esta institución está erradicar por completo ese cierto grado de complejo que existe en la maestra. ¿Qué tan importante es conocer pues nuestras culturas, ¿no? Para desenvolvernos pues, en nuestro campo laboral? ¿Por qué es importante pues que un maestro tenga conocimiento de su propia cultura, ¿no? Para que pueda desenvolverse en su campo laboral? Esa es la pregunta. Realmente si nosotros no nos valoramos, no nos identificamos quiénes somos, pues vamos a estar hablando así. Yo siempre, al lugar donde yo he ido a trabajar, siempre he expresado de dónde son mis raíces, qué cosas practicamos, cómo es su forma de vestir, su forma de hablar, de comunicarse, etc. ¿No? Con qué danzas me identifico más. Siempre las oportunidades que he tenido, por ejemplo, he bailado porque es parte mía, ¿no? Me gusta. Entonces, esa me identifica. Entonces, el estudiante, al ver que el maestro también pues, demuestra, quiere sus raíces, ellos también imitan y hacen lo mismo. Quien ama su cultura, va a ser amado. Va a respetar lo demás. ¿Usted cree que el docente, debe de comprender, de aprender, por ejemplo, la lengua materna de los estudiantes, como por ejemplo el quechua, ¿no? Que es a veces los profesores no se preparan a veces, ¿no? Y no toman mucha importancia su lado de comprender, ¿no? Es importante, yo creo que es fundamental de que el maestro debe conocer el contexto de sus estudiantes para poder enlazar una comunicación más estrecha, porque si no va a haber un distanciamiento, ¿no? El docente no le va a entender su lengua materna del estudiante y va a mostrar indiferencia al no darle la importancia, y eso no es coherente con lo que nosotros practicamos. Yo tengo que aceptar, tengo que saber obligatoriamente la lengua materna de procedencia de mis estudiantes para poder comunicarme con ellos, para que ellos se sientan más cercanos y familiares con nosotros mismos. Bueno, yo actualmente ya van 30 años radicando en el distrito de Chile. ¿Cuál es lo que más le representa de su cultura a usted? Como un buen huancaíno, como siempre, pues, ¿no? Yo valoro las costumbres de nuestro valle, como el Guaylas, de Santiago. Ok, ya. ¿Y usted como docente sabe qué géneros musicales escuchan sus estudiantes? Sí, desde luego. ¿Cuáles? Conocemos la idiosincrasia de los jóvenes de hoy en día, pues hay un pequeño porcentaje que gusta pues de las costumbres de nuestro valle, como es el Guaylas de Santiago, pero hoy en día los jóvenes mayormente, en su mayoría, escuchan pues la música del reggaetón, el trap. Claro, son mínimos los que escuchan el guayno. Un mínimo porcentaje. Y usted como maestro, ¿cómo podría promover a que sus alumnos escuchen más el guayno, el folclore, algo tradicional que sea de nuestro Perú, ¿no? Bien, nosotros como docentes tenemos, ¿no? Inculcar a nuestros jóvenes que valoren las costumbres desde nuestros ancestros. Tenemos, ¿no? Inculcar a nuestros jóvenes que valoren las costumbres desde nuestros ancestros. Entonces estas costumbres que es tan hermoso no se puede perder. Entonces nosotros tenemos que inculcar a los estudiantes que se siga cultivando. Claro. Y una pregunta entonces, muy importante. ¿Usted cree que es muy importante la cultura en esta etapa en su cargo laboral y para los estudiantes? Desde luego. Los jóvenes tienen que seguir practicando nuestras costumbres. A veces algunos jóvenes pues hoy en día, no en su mayoría, dan prioridad pues, a unos bailes o músicas que vienen del exterior. Nosotros tenemos que incidir en muchas oportunidades, pues de repente antes del inicio de las clases, para que los chicos sigan cultivando nuestras costumbres. ¿Y usted considera que la identidad cultural ayuda de alguna manera en el estudiante, o sea, en su aprendizaje del estudiante?
Desde luego, como ya manifestaba de repente previo a esta conversación, tenemos estudiantes, ¿no? Revalorando lo que dijo Gardner, ¿no? De las inteligencias múltiples. Claro. Hay estudiantes que gustan del arte, Claro. estudiantes de repente se inclinan pues a lo que es de repente las matemáticas y otro campo más. Claro, como el deporte, se puede decir, ¿cierto? Exacto. Claro, también. ¿De dónde proviene? ¿Cuáles son tus costumbres de ese lugar? Bueno, yo provengo de la zona central de Huancayo. En relación a lo que yo tengo como raíces, de alguna manera podemos hablar de la cultura que tengo, es que mi madre es de Pancán, que es un anexo de Cauca. Mi papá es de Lima, entonces ahí viene la mezcla, ¿no? De diversas culturas. Yo cuando estudié en la universidad, pues yo pertenecía a un grupo de danza, que era el CIFOR, y bueno, con ese grupo he conocido bastantes lugares, ¿no? Desde Chocosay, desde la zona de Carnaval. Y obviamente, bueno, las culturas son diferentes. Ahora, como labor docente, sí no he tenido la oportunidad de trabajar en lugares rurales, en zonas rurales, ya que me he desempeñado solamente en la zona de Huancayo, que es la parte céntrica, ¿no? Bueno, ¿y nos podría decir que hubo algún choque cultural o...? Bueno, sí, de todas maneras, como docente que he sido, yo generalmente me he desempeñado en los colegios particulares que están en la zona céntrica de Huancayo, ¿no? Y bueno, viniendo acá, a un colegio que está acá, que pertenece a Vincachi, de todas maneras siempre hay un choque, tanto a nivel académico como a nivel cultural. Porque, para empezar, los colegios que son de la parte céntrica, no mucho se maneja esta parte de la cultura, ¿no? Mientras que acá sí, porque esta es zona pues, cuna de bailes, ¿no? Casi todos los estudiantes tienen ese rasgo, pertenecen a lo que es conocido acá como chinchilitos, bambonales, o también están, pues, son acérrimos a lo que es el guaya, ¿no? Y respetan bastante esa cultura, respetan bastante, cosa que a veces en la ciudad no se ve mucho, porque a veces se siente la discriminación un poco más notable, pero acá no se nota mucho eso, porque ellos valoran de alguna manera esas raíces de donde provienen, ¿no? ¿Y usted de qué manera o en su labor docente está promoviendo esta práctica? Bueno, nosotros tenemos varios enfoques, ¿no? De acuerdo al CENEP, y uno de ellos es el enfoque intercultural. Y como enfoque transversal nosotros tenemos que trabajar lo que están todas las actividades de aprendizaje que hacemos. En mi caso, en matemática, que es mi área, yo trato de indicar ciertas situaciones significativas a lo que puede ser la danza, con la parte de la coreografía, de movimientos, desplazamientos, puede ser traslaciones, rotaciones, o a través de las mantas, ¿no? Que ellos también usan, que hay diseños que son, que tienen formas que pueden ser simétricas, que pueden sufrir traslaciones, rotaciones, y de esa manera se acercan los chicos y se les muestra que también la matemática puede estar inmersa en situaciones culturales como ellos manejan, la danza, el baile. Ok, y en su experiencia laboral, ¿conoce algún chico que ha hablado, que ha hecho y que de alguna manera... Acá hay varios chicos, hay muchos chicos que manifiestan ese idioma, pero lamentablemente sufren discriminación. Y a pesar de que acá estamos en una zona rural que sí valoran pues, su cultura de la danza, de bailes, como te comento, esta parte del idioma sí es bastante venido a menos, porque a veces los chicos tienen vergüenza en hablar con ese idioma que es el quechua. Manifiestan que a veces no sienten eso, ¿no? Que los otros chicos se burlan, no toman bien. Pero hay otros chicos que sí, normalmente hablan, incluso hacen bromas en quechua. Y eso indica que respetan bastante, ¿no? Los orígenes de donde vienen y que no tienen miedo ni vergüenza a eso, ¿no? Pero de todas maneras hay otra parte que sí siente esa vergüenza, ¿no? De mostrar ese idioma. Bueno, y en nuestra labor como futuro docente, o sea, ¿qué recomendaciones le daría si encuentro esos casos similares? Bueno, como docente yo te recomendaría, para empezar, a veces los chicos no
no son mucho de hablar, ellos no manifiestan, a menos de que nosotros les preguntemos, le digamos, oye, ¿qué te pasa? ¿O por qué sientes eso? ¿Por qué a veces se burlan sus compañeros, ¿no? O sea, lo primero que yo te recomendaría es una charla directa, estar siempre pendiente y observar las formas en las que ellos muestran esas discriminaciones, ¿no? A veces ellos se sientan atrás, son muy callados, son muy tímidos, y conversar con ellos para saber qué es lo que pasa. Incluso no solamente se puede venir por la parte de la discriminación, sino por la parte de las agresiones físicas, verbales, Bien, ahora voy a preguntarte acerca de tus gustos musicales. ¿Qué es lo que sueles escuchar? No sé, Ya, ¿y qué hay con la música vernacular? ¿Por qué no te gusta la música vernacular? Si en tus letras se inspira, no sé, salir adelante, porque configuran ese trama, ¿no?, de las letras de esas composiciones. No sé, me refiero a la cumbia, al huayno. ¿Por qué no te llama la atención ese género? No encuentro sentido. Voy a preguntarte acerca del lema de esta institución. ¿Cuál es el himno de esta institución de acá, de Huari? ¿Conoces? Son 5 años, mira. ¿O no te acuerdas? ¿Qué perspectiva tuviste cuando entraste a primer grado? ¿Qué perspectiva tuviste de tus compañeros? Tuve una perspectiva bien buena porque ya conocía la mayoría de la capos que había sido mi promoción, pero a la vez también porque en ese tiempo que entré a primero de secundaria. ¿Qué crees que te diferencia a ti del resto de tus compañeros? ¿Cuál es esa esencia que te hace único a ti? La esencia es que soy el medio cómico, hago reír a mis compañeros y a ellos. Bueno, ahora voy a preguntarte acerca de tus gustos musicales. ¿Qué música sueles escuchar en tus ratos libres? Puede ser cumbia. Que llegan al corazón, la música de Alba Marina. Acá de la localidad de Huaycachi, por ejemplo, ¿qué festividades se realizan? No sé, fiestas patronales, ¿sabes acerca de eso? Sí, en Huaycachi se realiza el mes de enero la fiesta patronal de Chancarino, de la Morales. ¿Y practicas tú esa costumbre? ¿Bailas? ¿Eres partícipe? Sí, participo. Me cae la tradición. ¿Hay un lema acá que identifica tu colegio? Eso sí no sé cuál es el lema. Bueno, como ya se vio en el reportaje, pudimos observar que a lo que respecta en identidad cultural, los estudiantes prácticamente están muy perdidos en lo que respecta a sus tradiciones o sus culturas, ¿no? Claro, sí existe un pequeño porcentaje que sí lo demuestra. Por ejemplo, cuando se le preguntaron a los estudiantes sobre sus preferencias musicales, la mayoría opinó diciendo que le gustaba más lo extranjero, ¿no? El reggaetón, el trap, etcétera. Ciertos estudiantes, claro, se fueron más por las músicas vernaculares de su región, otros por la cumbia. En caso de los docentes, sí, la mayoría se fueron por lo del país y de sus culturas, ¿no? Como es el caso del huaylas, la tunantada, la cumbia, y demostraron más sobre el orgullo que sienten a su cultura, ¿no? Ya que según lo que nos mencionaron es que gracias a esto ellos pueden demostrar que no deben sentirse intimidados respecto a lo que la sociedad puede pensar de ellos, ¿no? Y eso ellos intentan demostrarlo mediante sus actitudes, ¿no? Y las acciones que toman para que así sus estudiantes puedan sentirse libres de expresarse, ¿no?
pero vimos que los estudiantes están un poco perdidos respecto a eso, ¿no? Ya que también se pudo observar que no sabían ni el himno ni tampoco el lema de su institución educativa, ¿no? Algo muy importante también de resaltar es que pudimos observar que no necesariamente debes escuchar la música o debes seguir las tradiciones del lugar de donde provengas, ¿no? Porque en sí es un país multicultural, ¿no? Y está bien, claro, escuchar músicas o practicar tradiciones de diferentes culturas, pero siempre identificándote y respetando la tuya y la de los demás, ¿no? Eso fue lo que nos dejó claro los docentes, ¿no? Los cuales, por ejemplo, nos dijeron que escucharon la música cumbia, sí les gusta, les llama la atención, pero siempre teniendo un espacio y nunca dejando de lado lo que es para ellos, ¿no? Por ejemplo, la tunantada o el huaylas, ¿no? También pudimos ver que esto de las culturas y cómo es que tú llegas a expresarte con esto llega a ser algo muy positivo en la hora del aprendizaje, ¿no? Debido que al ser un componente crítico para su entorno, ¿no? Es importante ser conscientes de la influencia que la cultura tiene en todos los entornos de aprendizaje, y eso es muy bueno. Hay que intentar adaptar esa cultura de modo de que sea de soporte al tipo de entorno que creemos que será el más eficaz para luego desarrollar nuestra carrera profesional.